días, hermanos. El tema de hoy es creciendo en la palabra. Y a modo de introducción voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó a una persona que no voy a mencionar el nombre y a mí. Y es que a nosotros dos nos gusta mucho informarnos, ver charlas, mirar vídeos de predicaciones, de conferencistas, exposiciones, ver muchos también debates de ateos, filósofos contra cristianos. Y bueno, y me dijo que me mirase un vídeo respecto al jardín de Edén, del fruto prohibido, del pecado, ya que el tema de la creación y los orígenes del hombre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Génesis es mi especialidad, básicamente. Es algo en lo que he estado más de 6 años investigando y estudiando. Y bueno, esa persona me dijo que le pareció muy interesante el vídeo, aunque solamente había podido ver los primeros 20 minutos. Y yo dije que bueno, que no pasa nada, que lo miraré y le daré mi opinión. Y lo estuve viendo el vídeo y cuando ya llevaba más o menos por los primeros 10 minutos, me di cuenta que muy sutilmente había interpretado mal el significado de solo 4 palabras del hebreo. Había también olvidado algo muy importante, que son las dispensaciones que hay a lo largo de toda la Biblia, que luego veremos ya qué es eso. Y luego también vimos esos pequeños fallos de interpretación, cómo le llevaron a sacar 3 pretextos fuera totalmente de la lógica de la palabra de Dios y le introdució a una doctrina errónea. Claro, para mí fue algo fácil de ver porque hasta tengo memorizado en hebreo varios pasajes de esos capítulos de Génesis y podía averiguar fácilmente si lo estaba interpretando bien o no el libro. Y claro, al final cuando acabé todo el vídeo, esos 40 minutos, me di cuenta y luego hablé con esa persona, compañera mía, y estuvimos hablando acerca del vídeo, que al final lo pudo ver completo. Y claro, esa conferencista pertenecía a una secta que venía de una rama cabalística y también mesiánica, judaizante, y le influían muchos mitos de varios targums y bueno, era un espanto. No hablaba este hombre de error tras error, sino de error tras tragedia, básicamente. ¿Y por qué cuento esto? Porque es muy fácil, si no estudiamos la palabra de Dios, si no la memorizamos, si no llegamos a tener un conocimiento completo de no solamente una parte como tristemente tengo yo, sino a un conocimiento completo de todas las escrituras. Timoteo y Pablo nos dicen que las escrituras nos apartan del error y nos empujan a bendiciones celestiales. Y además, hay muchas cosas escondidas y bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Además, vimos en mi predicación anterior, que también lo citó Ángel el viernes pasado a la predicación que yo hice, de la importancia de leer las escrituras, y no solamente leerlas, sino de memorizarlas. Y ahora en la predicación de hoy vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos del capítulo 5 del 11 en adelante, para saber dónde estamos respecto a esa práctica, a esa lectura de las escrituras. Dice así, leo literalmente el texto. Dice: acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, debido al tiempo que tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimientos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche, y no alimento sólido, porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y seguimos con el capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echándonos otra vez a los rudimentos y al fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, viendo el texto de Hebreos, vemos que hace una diferencia de dos personas, de dos cristianos. Hace una diferencia entre el maestro y el niño. ¿Y qué es un maestro? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se puede llegar a ser un maestro? Vemos que la palabra maestro, en griego didáskalos, significa doctor, padre de familia o institutriz, maestro básicamente. Y en hebreo tiene varias palabras para decir maestro. Está rabí, que es maestro de excelencia, que proviene de rab, abundante o distinguido. Entonces, llegando a este tema, ¿qué es el maestro? Hemos visto lo que significa, pero ¿qué es? Las palabras están muy bien, pero necesitamos saber más. Y es que un maestro no deja de ser un estudiante constante, un estudioso que continuamente está aprendiendo. Y no conforme con aprender, se dedica a buscar la excelencia en lo que hace y lo comparte con los demás. En el diccionario español vemos en el significado de maestros el significado literal y luego el significado como adjetivo, que es el que a mí me gusta más. El primer significado lo describe como una persona que enseña o forma. Y el significado como adjetivo, que a mí es el que me gusta, dice así textualmente: algo que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género porque está hecho con maestría. Y me gusta este significado como adjetivo porque solamente hay un gran maestro, que es el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Juan 14:26. Dice: pero el Paracleto, que es el intercesor, el abogado de oficio, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y en Nehemías 9:20 dice lo siguiente: y diste tu buen espíritu para instruirlos, y no retuviste tu maná de su boca, y les diste agua para saciar su sed. Y es que el Paracletos, el intercesor, el gran maestro, que es el Espíritu Santo, si Él es el maestro, nosotros debemos de llegar a ser sus adjetivos, sus obras maestras, sus obras de excelencia. Y no solamente respecto al conocimiento de Dios o de la Biblia o de memorizar unos textos, sino debemos ser excelentes, buscar la maestría en cuanto a la santidad y respecto también al pecado, apartarnos de él. Cuando se nos habla que el maestro debe, o el que busca la maestría debe buscar la plenitud, me refiero al camino de la santificación. Porque como dije en el primer vídeo en Instagram, somos limpios y santificados por gracia, pero debemos de ser perfeccionados constantemente para las buenas obras. Nadie espere una segunda unción del Espíritu Santo, una tercera, una cuarta, como dicen muchas iglesias, de venir aquí adelante y recibamos la unción del Espíritu Santo, que nos avive, buscamos esa tercera manifestación del Espíritu. No, en Colosenses 2:8 mirad lo que dice: mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos dice aquí? Que en Dios estamos completos. No nos hace falta nada más, ni más visitaciones, ni una segunda, ni una tercera unción, ni 20 manifestaciones del Espíritu. No, un hijo de Dios desde el minuto que viene el Espíritu de Dios a su vida, ya está completo. Dios es un Dios pleno, un Dios de plenitud, no es un Dios que viene por fascículos a nuestras vidas. Tenemos desde el minuto 1 todos los dones y toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Lo único que hay que prestar atención es en alcanzar la perfección, en alcanzar la maestría, en alcanzar la excelencia, en ponerlo todo en práctica, en buscar de todos los dones de Dios los mejores dones para que se manifiesten en nuestra vida, como dice Pablo. Y como dijo Jesús en la Gran Comisión, nuestra obligación más sagrada, lo más importante de todo, es predicar y hacer discípulos.
Si esto es la amastría, si esto es lo que significa, veamos ahora un gran problema. En Mateo 13:12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Se puede pensar que es un poco injusto, pero si vamos al significado al griego, y si apuntarlo debajo de la palabra tener en vuestras Biblias, tener en griego es geo, S-G-E-O, que significa retener o sostener. Si lo vemos con la palabra original, se puede leer textualmente, porque a cualquiera que retiene o sostiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. En español, con la palabra tener no cobra mucho sentido, en el original cobra mucho más sentido, y este pasaje, si lo vemos al completo, para que no me acuséis de hacer ningún pretexto, si vemos todo el contexto general, se nos está hablando de la palabra de Dios, y como vimos, es la única que nos lleva a la maestría, al conocimiento completo. Por lo tanto, si retenemos la palabra, Dios nos va a dar más bendiciones aún. Pero si no retenemos la palabra, vamos a perder las bendiciones, y aun las que tenemos por habernos apartado de Dios, vamos a llegar a tener temor en nuestra vida. Además, con la palabra es que es maravillosa, nos lleva a un conocimiento no solamente humano, como dije en el anterior vídeo, que nos enseñaba de ciencia, genética, geología, física, filosofía, historia, y que no me crea que me llame y se lo demuestro, sino también nos enseña lo más importante, y es quiénes somos en realidad. Por eso hoy en día también hay tanta confusión de quiénes somos, de si seré hombre, seré mujer, seré marciano, seré perro, de tanta disforia de género, porque no tienen al Espíritu Santo y no leen sus vidas. Además nos enseña cuál es nuestro propósito, de dónde venimos y a dónde vamos. Y nos da conocimiento supremo sobre todo de quién es Dios, por qué nos creó, para qué nos creó y de cómo es Dios. Aquí, por ejemplo, Jesús más adelante en Apocalipsis 2:13, una de las cosas que dice a las iglesias es: retienes mi nombre y has sido fiel. Y vemos que se nos llama a retener constantemente, a retener su palabra, a retener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Se nos dice constantemente en la palabra de Dios, desde Deuteronomio 6:4, a guardar la palabra de Dios en nuestra mente y corazones, a estudiarla y atesorarla en Josué 1:9 y desde Josué 1:8, a sostenerla en nuestra vida, a serle fieles, a crecer en ella, porque si no la retenemos o la sostenemos, se nos será quitada, como dice en el texto que he leído antes. Y cuando se habla de que se nos será quitada, no es una apología a la pérdida de la salvación, no nos equivoquemos. En plan de si no sostienes la palabra de Dios o si no sostienes el testimonio de Cristo, vas a ir al infierno y serás un cristiano carnal y tendrás que pagar por tus pecados. No, sino lo que dice aquí es que si no lees y practicas la Biblia, si no procuras la maestría y la excelencia, es cuando viene la prueba en tu vida. A través de la prueba vienen las preocupaciones, es cuando viene el estrés. Y fijaros la tontería que es el estrés es estar preocupado por algo que puede pasar y que aún no ha pasado. Y el estrés lo que encima nos lleva es a la depresión. Y la depresión, está bien, no es pecado la depresión, pero hay que tener cuidado porque una depresión nos puede inducir y acercar al pecado. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestras posibilidades y estamos apartando la mirada de nuestro Dios, que es grande, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, que no hay nadie como Él. Y eso, la desconfianza en Dios, en decir tú no eres nadie, es pecado. Y el pecado es eso, es la separación entre Dios y el hombre. Y es muy triste ver como un cristiano de Dios, un cristiano que es un hijo de Dios, se puede separar momentáneamente o puede apartar su mirada de Dios para mirar las preocupaciones. Más adelante, por ejemplo, si algún día vemos la palabra de sembrador, vemos que cuando la palabra es plantada en los corazones de la gente, que es la tierra, vienen las aves, que son los demonios, para quitar esa semilla de la palabra de Dios de sus vidas. Los demonios, el mundo espiritual, ya nos quiere quitar la paz, ya nos
quiere hacer caer, ya nos quiere hacer pecar. Y encima nosotros ni nos acercamos a la Biblia, ni buscamos la maestría, ni procuramos esa perfección que es en Cristo Jesús. Pero déjame decirte un mensaje de esperanza, y es que, como dijo Corrie ten Boom a un oficial alemán en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo presa en un campo de concentración, antes de que la pusiesen a una celda de 1 por 1 en una cárcel, le dijo al oficial alemán, que encima era alemana y la arrestaron por ser cristiana, le dijo: no tengo miedo, porque no hay pozo tan profundo donde no sea capaz de llegar y brillar la luz de Dios. Bonito, ¿verdad? Ojalá que nosotros tengamos esas convicciones. Como vimos en el primer versículo, no seamos tardos para oír. Que tengamos unos oídos abiertos para que no nos reste bendición a nuestras vidas. Ahora, en el versículo 14, y la siguiente pregunta era: ¿cómo se llega a ser maestro? Y el versículo 14 nos dice, básicamente por práctica, por los sentidos y el discernimiento. Leemos: pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, lo primero que se necesita para llegar a ser un maestro es práctica. En cualquier campo, en cualquier ámbito, si yo quiero ser un maestro de arquitectura, un maestro de música, necesitaré practicar, practicar y practicar aunque me equivoque. Entonces, lo primero que se necesita es práctica. Muchos, encima de que necesitamos práctica, es que ya cuando hay cultos, vamos al culto hasta sin la Biblia, con nuestras preocupaciones, y no hay nada más triste que eso. A veces nos excusamos diciendo: no, es que tenemos la Biblia en el móvil, y eso está muy bien, pero el móvil tiene muchos puntos negativos. Para empezar, depende de batería. Si no has descargado también la aplicación, depende de la conexión que puedas tener. Y en Santa Perpetua la conexión, por ejemplo, no es muy buena. Así que si tienes la Biblia en el móvil, te recomiendo que te la descargues antes de visitar la iglesia. Luego, mientras estás leyendo la Biblia y siguiendo el texto que el pastor está diciendo, te puede llegar un WhatsApp, te puede llegar un mensaje de Instagram, de Twitter, y ya te distraes y apartas tu mirada de lo celestial para poner la mirada en lo carnal. Además, también te puedes distraer haciendo algo que es muy simple, que parece muy cristiano, muy bonito, que es coger el texto que el Señor te ha hablado y hacer una fotito para colgarlo en tus redes sociales, que eso está muy bien, pero hazlo después del culto, porque mientras lo estás haciendo estás perdiendo bendición, estás desconectando de lo que la palabra a través del pastor está diciendo, y por lo tanto, si desconectas, tienes un problema, que vas a entrar a la iglesia con tus preocupaciones y esto, y vas a salir con tus preocupaciones y tu estrés, porque no has estado pendiente de lo que Dios te quería decir. Por lo tanto, mi recomendación, es una cosa de, hablando de la práctica, es la Biblia en papel. Parece una tontería, pero es que es importante, porque para empezar, vas buscando los libros, vas adquiriendo soltura, vas memorizando los libros, vas a descubrir otros textos que hay alrededor de que el pastor, por ejemplo, está predicando. Puedes con un bolígrafo y con un bloc de notas subrayar y pintar o con fluorescente o lo que quieras, lo que Dios te está hablando o te está contestando a esas oraciones y preocupaciones que tú tenías. Puedes anotar debajo de la palabra o en los márgenes las palabras originales de los textos que a lo mejor el pastor dice. Puedes anotar hasta en el lateral de todo un capítulo hacia quién va dirigido, hacia qué persona, a qué intención tiene ese libro que está leyendo el pastor ahora mismo. Y eso, ¿por qué empiezo por aquí? Porque es fundamental. En mi anterior predicación, como dije antes, vimos la importante que es la Biblia. Y ahora podemos darnos cuenta de la maestría que deberíamos adquirir con la práctica de la Biblia para alcanzar la perfección que se nos pide. Y es que además no es solamente leer, como estuvimos viendo hace unas cuantas semanas, sino es estudiar la Biblia, memorizarla, atesorarla, retenerla en nuestro corazón, ponerla a práctica, ejercitando los sentidos. Y claro, esto puede dar lugar a confusiones. ¿Cómo se ejercitan los sentidos? ¿Cómo se hace eso?
Y es muy fácil. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si estás hablando con una persona de otra persona que no está ahí, y encima de lo que estás hablando no tiene ciencia cierta si es verdad o mentira, cállate. Porque la Biblia dice, no darás falso testimonio. También, como decía el ángel en otra predicación, si estás en tu negocio, en tu trabajo, y vas a hacer, por ejemplo, una factura sin IVA para ayudar a esa persona, la Biblia pone, no robarás. Otro ejemplo, quizá más para los hombres, pero también puede ser para las mujeres. Si pasa una muchacha o un muchacho al lado nuestro, una cosa es mirar, decir, sí, es atractivo, no es atractivo, es guapo, guapa, fea, pero ya está, ha pasado y se fue. Y otra cosa es mirarla y relinchar como un caballo desbocado, como un caballo loco ahí, y ponerte a 100, no. La Biblia pone, no adulterarás, y es más, Jesucristo dijo, cualquiera que mira con codicia a una mujer o a un hombre, y adulteró en su corazón. La práctica, los sentidos ejercitados, se consiguen trayendo la sumisión de la carne hacia el espíritu, hacia la luz de la palabra de Dios, que es la única que nos arguye de pecado, como dice la propia palabra. Tenemos que tener nuestros sentidos a Dios para conseguir la excelencia y la maestría que solamente se consiguen siendo sumisos al Espíritu Santo, instruyéndonos en la palabra, para ver qué Dios manda y qué Dios nos quiere decir. Ahora, ¿qué tenemos reservados para los que buscamos la maestría? ¿Qué diferencia hay entre un creyente de 1 año y un maestro? Y es la revelación que obtiene de Dios el maestro. Y es que si no practicamos la maestría, si no leemos la Biblia, si no la guardamos y atesoramos en nuestros corazones, nos estamos perdiendo muchas bendiciones y revelaciones que Dios tiene para nosotros y caeremos fácilmente en el engaño. Y voy a adelantar unas cuantas cosas de esos secretos ocultos que los que buscan la maestría adquieren. En 1 Corintios 2:9 pone, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre siquiera, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, son misterios que nadie sabe, que no nos podemos llegar a imaginar y que son para nosotros, para nuestras vidas, para los que le amamos y guardamos los mandamientos. Si nos acordamos, por ejemplo, de las parábolas, que son comparaciones en castellano, Jesús, mucha gente dice que contaba sus cuentos para hacer entendido los mandamientos, para hablar de las buenas y las malas obras, pero eso está muy alejado de la realidad. Jesús no contaba cuentos del bien y del mal, ni contaba cosas para aprender de mandamientos o no. No. Las parábolas nos cuentan misterios del reino de Dios, de forma entendible, es decir, nos cuentan cosas que hasta entonces estaban reservadas y que solamente sabía Dios, y nos las cuenta de forma entendible para que nosotros las podamos aplicar en nuestros corazones. Y son para las iglesias, son para sus hijos, no para los gentiles. Y digo gentiles porque nosotros somos adoptados, somos el Netzer, somos injertos al pueblo de Dios. O mejor dicho, para el hombre natural, si me queréis decir en el último caso. Nos dice la palabra en Mateo 13:10 para que veáis de lo que os estoy hablando. Y acercándose los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos, os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, a los que solamente los seguían para ver qué hacía, para ver qué milagros hacía, para ver ese showman talentoso, no les ha sido dado. Es decir, nos está contando cosas escondidas para la humanidad que son reservadas para los hijos de Dios. Por eso hay tanta gente que no entiende la Biblia. Y esa gente que no entiende la Biblia, que no entiende las cosas de Dios, es una de dos. O no tiene al Espíritu Santo en su vida, por lo tanto no ha nacido de nuevo y para eso es locura, o porque no practica la maestría, aún es un niño, es un bebé que tiene 1 año, 2 años de convertido y necesita primero la leche para llegar a ese alimento sólido. Entonces, también voy a poner más ejemplos tranquilos. Las parábolas no son los únicos misterios escondidos. Daniel 12:9.
Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Y es que hay misterios, que también están reservados para los últimos tiempos. Por eso también se ha descubierto hace poco el misterio de Oseas, de los últimos versículos del capítulo 5 a los primeros versículos del capítulo 6, por si lo queréis ver en casa. Y hay otros muchos misterios de la escatología, de la profecía, que se están entendiendo desde el 1948. Hasta entonces nadie se atrevía a decir, estamos en los últimos tiempos, pero cuando Israel fue nación, en 1948, ya dimos el paso a los tiempos del fin. Como vemos también el entendimiento que hay últimamente de ese misterio que teníamos vedado a los ojos del libro de las revelaciones de Jesucristo. Pero veamos más aún. 1 Corintios 15:51 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y es que el misterio del rapto es un misterio que de toda la Biblia, solamente fue reservado al apóstol Pablo. Por eso ni a los discípulos siquiera le fue revelado en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento había muchas tipologías del rapto, pero solamente fue reservado para el apóstol Pablo. Y es un misterio que cuesta entender, sobre todo porque habla de la trompeta, y hay gente que la confunde con las trompetas de Apocalipsis, pero no son las mismas, y esto quizás es algo que comentaremos en otro vídeo más adelante si os interesa. Luego vemos otro misterio, y ese es el misterio de Cristo y de su obra salvadora. Y esto es un misterio que vemos en Colosenses 1:26. Dice así textualmente: el misterio que había estado oculto desde los tiempos de los siglos y edades, pero que ahora os ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas en gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Y es que esto era un misterio y puede costar entender. ¿Cómo es posible que Cristo, que está en mi vida, esté en la tuya al mismo tiempo? Y el Cristo que está en tu vida y en la mía es la misma persona y el mismo Dios. Vemos también muchos más misterios, que no los voy a citar a todos, como el misterio del fin de los tiempos, el misterio de Cristo, el misterio de la salvación, el misterio de las parábolas, el misterio de Edén. Y es que hay tantos misterios que luego veremos que hasta los ángeles ni siquiera son conscientes de ellos, que solamente se ha dado a conocer a los creyentes mediante el Espíritu de Dios. Y es que hay misterios en la Biblia que ni Satanás, ni los principados, ni los ángeles conocen, y solo se dan cuenta del plan de Dios cuando tú oras y lees la Biblia. Los ángeles están al lado diciendo: ¡oh! Mira lo que está viendo, es maravilloso, no lo sabíamos. Un ejemplo es la revelación de Simeón, que le da el Espíritu Santo. En Lucas 2:29 dice: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y por qué dice esto? Si vemos unos versículos anteriores nos da la respuesta. Lucas 2:25: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, el Espíritu le reveló las cosas que eran. Otro ejemplo más, este es largo, con mucho mensaje, pero muy claro, que es 1 Corintios 2:6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. En otras versiones, como la textual, pone los iniciados. Los iniciados no son los novatos, no es que haya contradicciones. Los iniciados son los que ya no son bebés o neófitos, sino los que ya llevan tiempo practicando y ejercitando la maestría.
Y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, fijaos, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense qué importante. Y nosotros ni abrimos la Biblia ni en Semana Santa siquiera. Y además sigue diciendo en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando habla de los príncipes, aparte de que se puede estar refiriendo a Herodes, a los de Sanedrín, que arrestaron a Jesús por la noche y luego lo entregaron a las autoridades romanas, pero si os fijáis, príncipes, la palabra también da a referirse a los principados. Y los principados son los principados satánicos, como veremos en Daniel, que refuerza esta idea. Sobre todo, el contexto también refuerza esta idea, y es que Satanás no sabía la que se estaba formando cuando crucificó a nuestro Señor Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 9. Ante el bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que el Espíritu ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo escudriña aun lo profundo de Dios. Y ahora va a seguir diciendo una forma típica que era muy típica de los judíos al hacer poesía, que era hacer poesía mediante comparaciones. Y dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, solo nosotros sabemos lo que estamos pensando ahora en este mismo momento, y nadie más la sabe si no abrimos la boca. Al igual que Dios solamente sabe lo que hay en la mente de Dios. Y sigue diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque es el mismo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni por seminarios, ni por estudio de la carne, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, y es la clave de todo el pasaje. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Fijaos la cantidad de cosas que nos perdemos si no estudiamos, si no practicamos la maestría y buscamos la excelencia espiritual. Nos perdemos infinidad de bendiciones. Si no practicamos, si no ejercemos y si no entrenamos nuestros sentidos. Ahora veamos la segunda parte, lo que son los niños. Se nos dice que los niños son los inexpertos en la palabra de justicia, es decir, saben muy poquito, pueden tambalear, son los neófitos, los recién convertidos, los iniciados no, sino sí, los neófitos. Son los que descubren el significado de los oráculos de Dios y necesitan afianzarse en la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, del juicio eterno, del mensaje de salvación. ¿Por qué pone oráculos de Dios por qué pone los oráculos en la Biblia textual? Es muy fácil, es porque así Dios llamó a sus fiestas solemnes y a sus días, para decirle estas fiestas son señales de lo que ha de venir. Y es que pensad lo fascinante que sería para un judío que llevaba practicando toda su vida una serie de ritos, de ceremonias, de tradiciones, ver cómo de repente aparece la persona de Jesús y ver que todo lo que había estado haciendo toda su vida, de cómo sacrificaba ese cordero, que lo criaba desde niño y luego lo tenía que degollar, y la sangre era rociada una vez al año enfrente del altar de Dios. De repente con Cristo cobra sentido. Hasta, fijaos, hasta una de las prácticas que hacían el sábado, después de la época del Segundo Templo, que no la pone en la Biblia, pero los judíos la añadieron, y consistía en la comida del sábado traer un plato más, porque iban a tener un invitado.
ese invitado era Elías, que decían por la profecía de Isaías, no, de Joel creo que es, que Elías tenía que venir para anunciar el camino del Mesías. Pero luego vemos en los evangelios más adelante que Jesús dice, Juan es el Elías que tenía que venir, que tenía que preparar mi camino. Y mientras estaban cenando, el padre decía a su hijo, están picando a la puerta, vete a ver quién es, vete a abrir la puerta. Y el niño iba corriendo ilusionado, abría la puerta y lógicamente no había nadie. Entonces cuando el niño volvía, el padre derramaba antes de que lo viese el niño la copa por encima del plato, en señal de que no había nada ahí tampoco. Y el padre decía estas palabras, Elías vino, pero nosotros no estábamos preparados. Y fijaos cómo hasta esa tradición que no estaba en la Biblia, ese oráculo se cumplió cuando Cristo vino a los suyos y los suyos no estaban preparados para recibirlo. Espero que a nosotros no nos pase igual, que cuando venga Cristo en el rapto no pase de largo y estemos comiendo solos, sino que abramos la puerta para que Cristo entre y celebremos esas bodas y ese banquete en el reino celestial. Veamos qué se nos dice de los niños también en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 hasta el 3 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Por qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Y es que ser un niño no es malo, ser un niño no es algo que sea cruel para un cristiano, no es algo por el cual te tengan que señalar, ni mucho menos. Y si te señalan por ser un niño, esa persona que te señala es que ni siquiera es cristiano porque el amor de Dios no está en él. Pero al igual que si un adulto tiene 30 años y sigue teniendo la mentalidad de un niño, sería un trastornado mental, sería una persona con un problema mental, en la vida del creyente pasa lo mismo. Dios no nos creó para ser niños toda una vida. Perdóname si te ofende, pero si llevas 20 años en Cristo y sigues comiendo el ABC, si sigues siendo un niño, tienes que crecer, por favor. Abre tu Biblia, acércate al Señor, que aún es bondadoso para que nos acerquemos a Él. Y es que Dios nos creó para ser la imagen de su Hijo. Esto lo dice en Romanos 8:28. Claro, si hemos experimentado salvación, por supuesto, si hemos gustado que Dios es bueno. Y nuestro deseo, si hemos gustado que Dios es bueno, es crecer. Y ahora vamos a ver el ABC. Vamos a ver lo principal, una vez que lógicamente ya somos salvos. Y es que debemos crecer mediante el estudio de la palabra para alcanzar la maestría, como hemos visto. Y por tanto, para poder crecer, os voy a poner un ejemplo muy fácil. Un niño no puede aprender ecuaciones diferenciales ni trigonometría si ni siquiera sabe sumar, multiplicar, restar ni dividir. Tiene que primero aprender a sumar, luego restará, luego multiplicará y así hasta poder alcanzar las ecuaciones, la trigonometría. Y un creyente que no lleva ni siquiera un año en la fe, por favor, no se meta con el libro de Job o Eclesiastés, porque es que no va a entender nada. Un recién convertido necesita, y cuando hablo de recién convertido, me refiero hasta a una persona que puede llevar hasta 1 o 2 años en Cristo, debe conocer primero los evangelios, Hechos, la doctrina que hay en Romanos, Proverbios y Salmos. Luego más adelante, cuando ya se haya perfeccionado en estos temas, se podrá poner con la ley de los profetas. Y es que debemos de conocer algo tan básico, por ejemplo, de por qué fue dada la Biblia completa en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. Y hay varias razones fundamentales. Por ejemplo, es que el griego y el hebreo son idiomas muy completos, los más ricos que cualquier otro idioma haya. Por ejemplo, para una palabra en castellano, griego tiene 3 matizaciones distintas. Por poner un ejemplo que sabremos todos es la palabra amor. Tiene en griego el ágape, el eros y el fileos. Además, era necesario que para la expansión de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, existiesen caminos. Por eso no podía haber llegado Jesús antes.
Y aparte de por las profecías de Daniel, que en Daniel se dice que a los 490 años llegaría el Mesías y justamente se cumple a la perfección, es que los romanos fueron profesionales haciendo caminos por toda Europa y por todo Oriente. Además, en esa época había una cultura y una necesidad filosófica y espiritual que ni hoy en día se ha repetido. Si alguien me contradice esto, si se considera acaso mejor que los filósofos del primer siglo. Vamos a ver en ese ABC lo importante que es aprender a leer, a interpretar, a saber los contextos. Y es que a la hora de leer hay que tener claro el mensaje bíblico, el contexto histórico, las tradiciones y las costumbres que tenían, el vocabulario que usaban, el idioma que usaban. Contexto también del libro entero, hacia quién va dirigido, el capítulo, a qué se está refiriendo, hacia dónde quiere apuntar esa persona en ese momento concreto. Y es que para crecer, primero es necesario también que tengas un buen maestro. Jesús lo dijo, no solo predicar, sino hacer discípulos. Y para que haya un discípulo, tiene que haber alguien que lo discipule, aunque el maestro sea el Espíritu Santo. Eso está muy claro y lo he dicho al principio. Y es que ahora no voy a hacer publicidad, pero sí, y es que en la iglesia tenemos un seminario que está al acceso de todo el mundo, que solamente son 3 años, y que es muy completo y muy fácil de estudiar. Y si ya lo hiciste y sigues siendo un niño, busca la maestría, ejerce los sentidos, aprende a usar aquello que te han enseñado. ¿Y por qué hay que estudiar y ser guiado? Para interpretar bien las palabras. Y es que hay muchas palabras en la Biblia que parecen difíciles o pueden dar lugar a pequeñas confusiones, sobre todo si uno no está acostumbrado al vocabulario de la palabra. Y ya no me refiero con el vocabulario de la palabra a las expresiones de aleluya, santificación y a palabras que estamos más o menos acostumbrados, sino a palabras más sencillas como vino, sangre, carne. Y mira, voy a dar un pequeño ejemplo con esta última, que según donde está escrito y el contexto puede significar cosas muy distintas. Podemos leer, por ejemplo, en Romanos 3:20, porque por la obra de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Y aquí no está hablando de un chuletón ni de un bistec. La palabra ninguna carne se está refiriendo a las personas. En la Biblia Reina Valera 1960, esa palabra ya se cambió por ser humano. Veamos otro ejemplo de la misma palabra, en Ezequiel 36:26. Sí, 36:26 dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne, refiriéndose al cuerpo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí, carne, corazón de carne, equivale a adquirir una posición tierna, una posición dócil y humilde ante Dios, una posición sensible. Veamos Efesios 2:3 también lo que dice: entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo según los deseos de nuestra carne. Es decir, equivale aquí a los deseos sensuales de este mundo. En Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: Dios ha sido manifestado en carne, es decir, en forma humana. Y aquí no lo usemos para justificar, es que la Virgen María se me ha aparecido en la cara de una tostada, o en el chuletón he visto el rostro de Jesús. No se está refiriendo a eso, sino que se ha manifestado Dios en forma humana. Gálatas 3:3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo pues os perfeccionáis por la carne? Y atención, porque si no tenéis la Biblia textual y tenéis la 1960 y no la Reina Valera antigua, también os costará mucho entender si no ponéis atención en el contexto. Aquí no dice que se han ido al mundo, que se han ido a la carnalidad y han sido cristianos carnales, sino aquí carne equivale a los ritos y tradiciones de la ley y los fariseos. Este es uno de los muchos ejemplos que hay muchísimos más. Os daré, por ejemplo, otro detalle más a modo de información y ayuda. Por ejemplo, dentro de la Biblia hay varias dispensaciones.
que ayudan a la interpretación y al conocimiento dentro de la Biblia. ¿Qué son las dispensaciones? Son etapas en las que Dios trata de una manera especial con el hombre. Entre ellas se encuentra la dispensación de la inocencia, la caída, gobierno humano, el pacto noénico, abrahámico, etc. Pero las más fundamentales, las 7 etapas básicas, son las siguientes, por si las queréis anotar, y así también las sabéis, porque no es lo mismo el trato de Dios que tiene en una dispensación con la que tiene en otra. La primera es la creación, la caída. De la caída, de la caída hasta el diluvio. Del diluvio a Babel, la siguiente. La siguiente, de los patriarcas a Egipto. Luego, de la ley al Gólgota. Del Pentecostés hasta la venida de Cristo. Y la última y la séptima, de la venida al estado eterno. Aparte de esto, lo más importante es, al leer la Biblia, es tener una buena Biblia, un bloque de notas al lado para escribir todo aquello que Dios nos vaya diciendo y todo aquello que no sea difícil de entender, quizá lo anotas también y vas al pastor o a un hermano, no, mejor preferiblemente al pastor, para que te ayude a ver esos puntos oscuros o ciegos que tengas, tener al lado un diccionario bíblico para saber qué quieren decir o significar esas palabras, y luego una buena concordancia para saber, por ejemplo, en profecía, cuando se habla de una torre, de graneros, pues coges una concordancia, buscas en esa concordancia todas las veces que aparece la palabra torre o graneros, y vas viendo esa palabra, qué significado y qué uso tiene a lo largo de toda la Biblia, y así también te puede ayudar a entender el significado de esas palabras. Lo más importante, y sobre todo, no desilusionarse, crecer en gracia, tener mucho ánimo, no os metáis en libros difíciles. El ejemplo que dije de un niño que quiere saber ecuaciones, no, primero hay que aprender a sumar, restar y multiplicar, luego ya nos meteremos con las profecías, con la escatología, con los libros poéticos como Lamentaciones. Veamos también qué dice sobre estas cosas la Biblia. Segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, habiendo hablado de ellas estas cosas, entre las cuales, y aquí atención, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos, por ejemplo, como en la palabra otras escrituras, que se está refiriendo lógicamente a la ley y los profetas, vemos que Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel de la escritura. Esto es para que aprendáis también un poco de apologética, para que digáis por qué Pablo y sus escritos fueron puestos en la Biblia, porque hasta los propios discípulos de Cristo consideraban los escritos de Pablo al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Además, Señor, se añade que la gente que no está preparada, que no es adulta, que no ha alcanzado la maestría, que son niños, tuerce la palabra. Es decir, no se están equivocando, porque torcer implica voluntad, sino que las manipulan y usan para su propio beneficio. Veamos más adelante también lo que se nos dice en el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano lo que estaba diciendo en el contexto, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que, sabiendo que hay cosas difíciles, lo que nos está diciendo es que tomemos precauciones para que no nos dejemos arrastrar por los que quieren manipular las escrituras y caigamos de nuestra base sólida, que es Cristo, la cual esa base nos ha sido fundamentada y entregada mediante la salvación y el Espíritu Santo. Pero sigamos viendo, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, por favor, todos, hasta los que son maestros, tienen que seguir creciendo en el conocimiento de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Hay que
conocer, y cada día se conoce más, cada día yo mismo que me he criado desde pequeño en una iglesia, y te lo puede decir cualquier persona que es que le va a pasar igual en su vida, crecemos más en los principios de Cristo, descubrimos cosas de Jesús, de la salvación, que hasta entonces no conocíamos, pero vienes a leer el pasaje y el Espíritu Santo te revela otra cosa distinta. ¿No es maravilloso eso? Así que, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Conozcamos su obra salvadora, sus milagros, sus consejos, sus instrucciones y hasta sus reproches, porque Jesús también tiene muchas veces que disciplinarlos mediante la palabra. Crezcamos en el principio de Cristo. Por eso es importante leer la Biblia, crecer en ella, practicar la palabra y amar la palabra. Para acabar, me gustaría contaros una historia verídica del amor que una cristiana maestra, aunque tenía unos 12, 13 años de edad, pero demuestra ser una cristiana maestra, una cristiana que leía y practicaba la excelencia, pone un ejemplo con su vida y demuestra el amor que tiene por su palabra. Voy a leer literalmente lo que el testimonio de esta mujer sucedió en Asia. Y dice así: los soldados, me ahorro el país de que eran, descubrieron el estudio bíblico ilegal. Y mientras el pastor leía la Biblia, los hombres con armas automáticas entraron pronto en el hogar y, aterrorizando a los creyentes que habían ahí y que ahí se congregaban para adorar, les gritaron insultos y les amenazaron con matar a todos los cristianos que habían ahí reunidos. El sargento apuntó su arma a la cabeza del pastor y le exigió: entrégame tu Biblia. El pastor, en ese país asiático, le entregó su Biblia, su preciada posesión. Y con desprecio soldado en su rostro, ese oficial tiró la palabra de Dios al suelo, a los pies del pastor. Le echó una mirada agresiva, una mirada feroz a esa pequeña congregación y les dijo: los dejaremos ir. Pero siguió diciendo entre gruñidos: pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras. Los que rehúsen en hacerlo serán ejecutados. Los creyentes no tenían otra opción que obedecer la orden del oficial o morir. Puede que a lo mejor se tratase de una prueba o no, pero veamos lo que sigue diciendo la historia. Uno de los soldados cogió su arma y apuntó hacia la cabeza de uno de esos hombres y le dijo: tú serás el primero. El hombre se puso en pie lentamente y se arrodilló frente a la Biblia, y a regañadientes dejó caer un poco de saliva sobre la Biblia y dijo: Padre, por favor, perdóname. Se puso en pie, se dirigió a la puerta y sí, no era una prueba. Los soldados le abrieron el paso y le permitieron salir. El soldado apuntó a una mujer con el arma y dijo: ahora tú. La mujer dio un paso hacia adelante y, con lágrimas en los ojos, casi no podía hacer lo que el soldado le pedía, y escupió un poco sobre la Biblia, pero suficiente para que a ella también la dejara de salir. Entonces se acercó una jovencita, ya dije antes, pone que era una adolescente entre 13 y 14 años de edad, y henchida por el amor que tenía por Cristo, henchida por su amor, se arrodilló, levantó la Biblia, la limpió la saliva que tenía con su propio vestido y dijo: ¿pero qué te han hecho, palabra? Y oró a Dios diciendo: por favor, perdónalos. El soldado, enfadado, colocó su arma sobre su cabeza y apretó el gatillo. Y es que en todos los tiempos, desde la historia pasada, desde la época de Jesús hasta ahora, y hoy en día en muchos países hay gente que sufre. Vemos que muchos atesoraron la Biblia, pasando a través de grandes dificultades y tribulaciones. Y también pequeñas tribulaciones a día de hoy, y pequeñas dificultades que podemos tener. Pero lo importante es guardar la palabra en el corazón. Las verdades que esta gente conoció, que esta niña conoció en sus páginas, fueron y son en sus vidas y han sido una fuente de poder.
Muchos hoy en día tenemos acceso a las escrituras, pero tristemente no les estamos dedicando tiempo a la memorización y a la meditación de ellas. Espero que esta historia nos sirva como ejemplo y aprendamos y nos encaminemos a la maestría de la palabra, a vivir una vida consagrada a Cristo, a buscar esa excelencia. Tengamos amor por Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Y como hemos visto en la meditación de la palabra, Señor, que siendo niños, Señor, aprendamos a crecer en tu palabra, que aprendamos a alcanzar la maestría y que tengamos cada día más amor por tu palabra, más amor por tus misterios, más amor por lo que tú nos quieres decir, porque la oración es el canal de comunicación del hombre hacia ti, Señor, pero la Biblia es el canal de comunicación tuyo hacia nuestra vida, Señor. Por favor, te pido que seamos capaces de abrir nuestros oídos a la palabra, Señor, para que tú nos guíes y nos guardes, Señor. Ahora bendice a cada hermano que está en su casa escuchándonos, Señor, y que sea de ejemplo para otras personas y que cada persona sea capaz de alcanzar y discipular a otra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.